Y lo que sí recuerdo es que la primera tarea fue ir a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la CONADEP ya no estaba, a ver los archivos de la CONADEP. Teníamos un espacio de tiempo corto para buscar la prueba porque el expediente de la causa 13 había salido de la Cámara, se había ido a la Corte por los recursos que habían presentado los comandantes, y la Cámara quería casos para indagarlos puntualmente sobre hechos a los comandantes, entonces teníamos un margen bastante corto, no sabíamos cuándo iba a volver el expediente de la Corte, pero sí sabíamos que teníamos un margen corto para buscar los casos y prepararlos para que cuando llegara el expediente los pudieran indagar. Así que empezamos por ahí, empezamos por los archivos de la CONADEP. Y atrás de eso, una vez que teníamos más o menos seleccionados los casos, ustedes corríjanme, viajamos al interior, básicamente al norte y noroeste. Yo viajé a Mendoza, a Neuquén con Sergio, y a Mendoza también, y a Rosario con Mabel Jolalongo. El resto contará dónde viajó. O sea que después, cuando vino Claro. Moreno Campo, ahí apareció la idea de trabajar a partir del Nunca Más y de lo que ya había averiguado la CONADEP y de lo que había detectado respecto a los centros clandestinos y lo ocurrido a lo largo de todo el país. Sí, porque la idea era acusar por junta y probar que había un plan estratégico. Un poco la idea del viaje al interior de los distintos centros era probar que en todo el país se había utilizado la misma metodología. Y en los casos lo que se procuró fue eso, fue que hubiera de los centros más grandes del país, casos de la Perla, casos de la ESMA, casos de Atlético, casos de Automotores Orletti, de los que se conocían y otros más que aparecieron, ¿no? Que fueron apareciendo, que ya en realidad había empezado, después de que termina la CONADEP, se arma la Subsecretaría de Derechos Humanos, y ellos ya habían empezado a hacer ese trabajo de agrupar los testimonios y armar algo que eran unos paquetes enormes de expedientes en donde habían juntado, por ejemplo, toda la información sobre la Perla y se la habían mandado al Juzgado Federal de Córdoba. Y lo mismo habían hecho con la ESMA y con distintos lugares, habían empezado a hacer ese trabajo de sistematizar un poco la información que había en los expedientes. Había un equipo de abogados contratados que los conocimos cuando buscamos la prueba. Después fuimos a trabajar a donde había funcionado no sé si, la CONADEP también funciona ahí, porque funciona en el Centro Cultural San Martín. Sí, en el Teatro San Martín. En la parte de atrás del San Martín, en lo que es el Centro Cultural, en el segundo piso, creo que estaban al lado de la radio o arriba de la radio, y trabajamos directamente con los legajos, físicamente con los legajos de la CONADEP. De ahí sacábamos la información y lo que teníamos que hacer es ver si el que había declarado en la CONADEP estaba todavía en el domicilio que había dado, porque habían pasado por ahí un año y medio, si lo podíamos ubicar y si estaba dispuesto a declarar. El trabajo nuestro era, el testimonio ya estaba tomado, el primer testimonio, ¿no? Era ver si lo ubicábamos, si quería declarar y si ratificaba y daba más elementos de los que había dado en la declaración ante la CONADEP, ¿no? Bueno, yo viajé a Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy con Nicolás Corradini. En Córdoba estuvimos con Luis Moreno y ya en Tucumán, Salta y Jujuy, no, los dos solos. Claro, Luis venía de Rosario, porque había estado en Rosario con nosotros. Claro. Justo me acuerdo que fue una especie como de pequeña rebelión contra el comandante en jefe de ese momento, que era Río Sereño. Un movimiento, eran muy frecuentes los movimientos de ese tipo en ese momento. En Córdoba había una persona que era un fiscal que nos recibió, era muy notorio que era el único. El resto, o sea, tengan en cuenta que, a diferencia de lo que había pasado en Capital, en el resto del país los jueces seguían siendo los mismos. Entonces estaban todos los jueces, obviamente estaban en contra de esto, salvo este fiscal que se llamaba Rueda, y a medida que nos fuimos alejando de Córdoba, ya en Tucumán la cosa era muy difícil trabajar en ese lugar. De hecho, en lo que es la Cámara Federal de Tucumán, no es que no nos dejaran, pero digamos, no se daban las condiciones para trabajar ahí, y me parece que lo mismo pasó en Salta y en Jujuy, y obvio, también pasaba que las personas que iban a ser testigos no tenían muchas ganas de ir a esos lugares, porque eran los mismos lugares donde habían recibido respuesta de todo tipo mal. Entonces tampoco estaban muy interesados en...
Y lo que terminamos haciendo es yendo a, no me acuerdo, en Tucumán creo que fuimos a un organismo que podía ser familiar, eso la PDH, y en Salta lo mismo, y también. Era, digamos, sobre todo en Tucumán el ambiente era bastante hostil. No abiertamente, pero estaba claro que no le gustaba nada de eso. De hecho, no nos vino a recibir nadie, como que, viste, como te dan la llave y dicen, bueno, si ustedes quieren venir, vengan. Ahí me acuerdo que nos enteramos que lo que era el sótano del Palacio de Justicia tucumano se lo prestaban a Menéndez para que estacionara su lancha que usaba cuando iba de pesca al Cadillal, ¿no? Evidentemente la justicia en el interior estaba todavía y estuvo mucho tiempo muy comprometida con el proceso. En oposición a eso, la gente, en general, que me parece que básicamente el trabajo que nosotros más importante hicimos, la gente tenía mucha necesidad de participar, muchas ganas de participar, por lo menos la que nosotros veíamos, y muy curiosa de cómo iba a ser esa participación. Creo que en la mayoría de los casos bastante escépticos respecto de que los fuéramos a llamar para que fueran a Buenos Aires, ¿no? Yo estuve en Mendoza, en Mendoza con Lucas, que ahí trabajamos en la Fiscalía de la Cámara Federal, que estaba Romano de fiscal, y que había sido fiscal durante la dictadura, y cuando venían los testigos a declarar, o los que iban a ser testigos en el juicio, él los recibía diciendo, con vos no me equivoqué yo, porque él lo había procesado durante la dictadura en alguna causa federal, y con vos no me equivoqué. Cuando dijo eso con uno o dos testigos, llamamos a Buenos Aires y lo hablaron por teléfono y lo convencieron de que se fuera a tomar un descanso a otro lado y nos dejó seguir trabajando en la Fiscalía, pero la verdad que era gente que había estado detenida y procesada por los mismos funcionarios en la misma oficina donde ahora los estaban llamando para recibirle declaración para ir a declarar a Buenos Aires. O sea. Bueno, había dos ficheros, ¿no? Yo puedo hablar de uno que cuando, como decía al principio, yo entré ahí a trabajar más o menos en la CIA, había declarado que no, creo, no sé, sería la segunda, tercera semana de juicio, en junio. Ahí nos convocaron de la facultad es decir, había las audiencias eran, no sé, 8 o 10 horas quizás por día, de testimonios. Que se volcaban, se desgrababan y se volcaban en unas actas. Y bueno, rápidamente, cuando empezaron las audiencias, empezó a acumular actas de este tipo, digamos, cuerpos con desgrabaciones. Si bien nosotros íbamos al juicio, por supuesto estaban los fiscales todo el tiempo, no se hacía un trabajo sistemático, digamos, de tomar nota de esos testimonios. Entonces, en algún momento, evidentemente, se decidió leer esas actas y fichar tractar cada parte del testimonio que podía servir para la acusación, que ya se empezaba a ser bastante inminente, ¿no? Ya estaban en marcha, digamos, las audiencias. Entonces, a nosotros nos llamaron de la facultad para hacer ese trabajo específicamente, que creo que es lo que hicimos todos en ese momento. Las actas... Eso fue para, o sea, él dice había dos ficheros. Este es el segundo fichero. Claro. Sí. Luis se da cuenta de que va a venir una acusación. Entonces elige, no sé, 10 o 15 tópicos, claro, y pone a fichar esos tópicos, ¿no? O sea, citas textuales de las actas mecanografiadas que mecanografiaba la policía. Digamos, en definitiva, lo que era importante es que cada caso estuviera por lo menos mencionado. Luis pedía que sean esquemáticos, me acuerdo los de Mansión Seré, por ejemplo, los casos, pedían de esa forma, no un gran desarrollo, ¿no? Sino ser muy específico porque la cita de la prueba, esquemáticamente, por lo menos pedían eso. Nosotros también recibíamos aliento, yo recuerdo muchas veces, salíamos a almorzar o muchas veces, andábamos todos juntos. Sí, íbamos con Julio siempre, ¿no? Almorzábamos todos juntos. Y era muy común, es más, yo jamás cuando estudié hubo ningún altercado con nadie, ni nadie nos discutió, sino que era siempre
muestras de apoyo, sigan, no sé, hasta mandaban alguna vez, estábamos comiendo, nos mandaban algún vino de Sí, la mesa, y en algunos lugares donde venía nosotros gente a entrábamos, saludar, agradecer. la gente aplaudía Y eso juntos. pasaba mientras estaba desarrollando las audiencias, ¿no?